trabajando, maestras 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 trabajando. maestras trabajando. Camaleón con K, 98.7 MHz, la radio comunitaria en tu FM, la radio con sentido social. Maestras trabajando. Maestras trabajando. Maestras Trabajando es un espacio para que maestros de todos los niveles educativos compartan experiencias pedagógicas en beneficio de la sociedad, donde las familias encuentren apoyo para fortalecer el desarrollo integral de sus hijos. Maestras Trabajando. Maestras trabajando. Apertura del 2025. Escuchan y nos ven a través de nuestras plataformas, las cuales las invitamos a seguirlos. Los invitamos a que nos sigan en YouTube. Tenemos nuestra página de Facebook del mismo nombre, Maestras Trabajando. Hoy estamos felices, no podemos ocultar nuestra alegría porque vamos a abrir con un invitado más que de lujo. Tenemos hoy con nosotros al gran doctor Sergio Tobón, quien va a estar compartiendo pues todo su conocimiento con nosotros. Muy amablemente aceptó nuestra invitación, nos está compartiendo su tiempo. Sabemos que tiene una agenda sumamente apretada, pero se dio el tiempo para estar con nosotros y para compartir sobre todo con nosotros reflexiones y compartir todo esto de la nueva escuela mexicana. Así que empezamos con el pie derecho con un gran invitado que es el doctor Sergio Tobón. Y bueno, seguramente el doctor Tobón, conocido nacional, internacionalmente, pero queremos leer un poco de su reseña, porque es importante compartir la calidad de invitado que tenemos el día de hoy. Vamos a leerles un breve resumen, porque realmente el currículum del doctor, como todos saben, pues es impresionante y tendríamos toda una hora insuficiente para leer tantos logros y tantos grados académicos que tiene el doctor. Entonces, el doctor Sergio Tobón es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales con calificación cum laude por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, y ha sido profesor, asesor y conferencista invitado en más de 18 países de Iberoamérica en socioformación, reforma educativa, diseño curricular, evaluación y aprendizaje basado en proyectos. Ha apoyado la implementación de varias reformas educativas en Latinoamérica, como por ejemplo México, Colombia, Perú, República Dominicana y Paraguay, y ha ayudado a entidades internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la implementación de proyectos orientados a la transformación de la educación desde la socioformación, considerando las necesidades de la comunidad. También ha apoyado a más de 50 universidades en su proceso de transformación. Ha obtenido 8 doctorados honoris causa por parte de prestigiosas universidades latinoamericanas y organizaciones internacionales por sus contribuciones al desarrollo del modelo pedagógico de la socioformación. Asimismo, posee el reconocimiento al mérito pedagógico en investigación en Iberoamérica, otorgado por la red REDIPE,
en el 2013 y el reconocimiento Personas Extraordinarias en Educación entregado por Coneduc México en el año 2017. Es autor y coautor de 39 libros sobre socioformación, pedagogía de proyectos, socioformación y evaluación socioformativa, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Algunos de sus libros son Proyectos socioformativos del aula a la comunidad, COVID-19, retos y oportunidades para la socioformación y el desarrollo social sostenible, entre otros. También es autor de más de 175 artículos publicados en diferentes revistas indexadas, evaluador de varias revistas científicas y ocupa el cargo de editor asociado de la revista Plus One, indexada en Scopus y JCR en temas de pedagogía e inteligencia artificial en educación. Así que bueno, un gran invitado con un currículum realmente impresionante, al cual vamos a tener el placer de verlo y escucharlo. Así que no se despeguen de Maestras Trabajando, porque tenemos un programa muy especial para compartir con el doctor Sergio Tobón. Vamos a ir un pequeño corte comercial, pero regresamos de inmediato. ¿Quieres que todo el mundo escuche tus ideas? En Camaleón con K 98.7 FM te ayudamos a producir un podcast para tu negocio, proyecto personal o marca. Que todo el mundo te conozca. Que todo el mundo te conozca. Nosotros tomamos tu idea y la hacemos realidad. Haz que te escuchen en simultáneo a través de radio, Facebook Live, YouTube y Spotify. Comunícate con nosotros. Te ofrecemos orientación, producción, coaching de locución y acompañamiento de contenidos. Envía WhatsApp al 777-125-2900 y con gusto atendemos tu idea. Camaleón con K 98.7 FM hace tu podcast una realidad. Una realidad. Doctor Sergio Tobón, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está? Sí. Para mí es un gusto estar en este maravilloso programa que tienes y encantado de poder compartir con todos los docentes que nos están viendo y escuchando. Esto es precisamente un ejemplo de lo que buscamos en la nueva escuela mexicana, hacer actividades y acciones con nuestra comunidad. Este proyecto justamente nació de un proyecto a la comunidad, de poder estar en contacto con nuestra zona escolar, con las familias, con los papás, con los compañeros docentes, directivos. Y entonces fue una estrategia que nos empezó a funcionar y la continuamos y ya seguimos todo el ciclo escolar. Así que pues es un ejemplo de parte del trabajo que hacemos en la zona escolar, los maestros de preescolar. Para nosotros es todo un honor que esté dedicándonos esta sesión al todo el nivel de preescolar que tanto lo admiramos. Muy bien, pues platíquenos, doctor, ¿cómo esto de la nueva escuela mexicana que nos tiene ocupados, trabajando, preocupados, pero queremos, estamos en la zona, le voy a comentar, convencidos y enamorados de la nueva escuela mexicana? Bueno, pues hay unos documentos oficiales que son el referente que todos debemos tener para entender la nueva escuela mexicana. Y a partir de estos referentes oficiales, tenemos que apropiarnos progresivamente, no solamente de lo que significa, de sus principios y características, sino ante todo, de cómo hacer realidad este nuevo modelo en las aulas. Esto no se logra de la noche a la mañana, esto es paso a paso, pero esencialmente
lo que nosotros hemos aprendido durante estos 3 años que llevamos recorriendo todo el país, donde hemos visitado todos los estados y hemos estado en múltiples zonas escolares, es que la nueva escuela mexicana es un proceso de problematización del territorio en el cual se encuentra nuestra escuela, con el fin de comprender cuál es nuestra realidad y promover transformaciones. Transformaciones desde el contexto o desde el entorno más cercano a nuestros estudiantes, en este caso preescolar, y eso significaría abordar ante todo el hogar, el parque, la biblioteca, si hay alguna biblioteca, la escuela, el aula. Y entonces entender cuál es la realidad que vivimos en estos espacios, qué problemas se presentan y con los estudiantes buscar soluciones a estos problemas. Además, en la nueva escuela mexicana hay un proceso continuo de cambio, de problematización, de toma de conciencia, de empoderamiento y también de trabajo en colectivo para generar transformaciones a largo plazo. Así es, doctor Sergio Tobón. Pues creo que ha tocado elementos bien importantes de la nueva escuela mexicana, como la transformación de las conciencias. Y en esta transformación es un proceso, como bien usted lo dice, no es cambiar de la noche a la mañana, porque es una transformación integral que tiene que comenzar por nosotros los maestros para que después podamos propiciar esa transformación en nuestros alumnos y en las personas que nos rodean. Entonces, sí estamos trabajando en esto, pero implica un cambio amplio, desde cambiar actitudes, cambiar comportamientos, hasta cambiar el lenguaje que utilizamos y apegarnos a que esta nueva escuela mexicana sea un estilo de vida diferente, concientizarnos de lo que pasa a nuestro alrededor con el objetivo de transformar aquello que así deseamos, porque no nos gusta que pasa eso, no nos gusta que vemos la basura, no nos gusta que no haya luz eléctrica, no nos gusta a lo mejor hasta una actitud de un adulto a un menor, no nos gustan diferentes cosas, y entonces ir tratando de incidir. Creo que es una gran posibilidad para poder incidir en nuestra realidad inmediata. Y lo que usted decía de comenzar con esta lectura de la realidad. A lo mejor algunas personas pudieran pensar que no es una práctica propia de preescolar por la temprana edad de los pequeños. ¿Qué les diría usted al respecto, esto de la lectura de realidad en preescolar? Al contrario, es en preescolar donde debemos iniciar todo este proceso de lectura de la realidad con ellos, y a partir de esta lectura de la realidad que nos permite darnos cuenta de todos estos aspectos que no están bien, como los acabas de mencionar, como las basuras, los conflictos, el maltrato de algunos adultos hacia los niños, el maltrato de las mascotas, el no seguir las normas de tránsito, el no ahorrar el agua, el no tener luz, el tener un servicio de baja calidad del agua, por ejemplo. Todos estos aspectos que no nos gustan deben ser analizados por nuestros estudiantes para que ellos tomen conciencia de estas problemáticas, para que se sensibilicen y también para que se indignen, y esto les lleve a proponer soluciones y a trabajar en ellas. Por ejemplo, frente a un uso inadecuado del agua, frente al desperdicio del agua, primero es tomar conciencia del problema, que los estudiantes se sensibilicen frente a este,
y que luego comiencen a implementar acciones para evitar el desperdicio del agua en la escuela y en el hogar, y también en otros espacios donde se encuentren, por ejemplo, en un parque. Y yo creo que este es el periodo ideal para comenzar este proceso, porque es también donde más impacto pueden tener los niños con los adultos, ayudándolos también a que se sensibilicen, porque los adultos escuchamos mucho a los niños en estas edades, nos sensibilizan mucho, entonces son actores de cambio. Así es, doctor. Exactamente eso. Qué importante es ser actores de cambio y dejar esa semillita desde edades tempranas. A lo mejor a veces en una visión adultocéntrica creemos que los niños no ven nada de lo que los rodea, ¿no? Creemos que los niños no se dan cuenta, que está la basura, o no se dan cuenta que hay perritos callejeros, o no se dan cuenta. Cuando el niño es capaz de ver, igual observar el entorno y poder comenzar este pensamiento crítico y reflexiones acerca de lo que observa. Y qué importante también trabajar esto en casa y en la escuela a través del diálogo continuo con los pequeños, dándoles voz y voto, respetando sus opiniones, haciéndolas valer, y sobre todo que ellos tomen iniciativas y comiencen a hacer sus propias decisiones. Muchos padres de familia nos han preguntado, es que ¿cómo le enseño a mi hijo a tomar decisiones? Y le decimos, pues haciéndolo. ¿Cómo le enseño a dialogar? Pues hablando, dialogando, en la acción. No hay como un tema conceptual. Miren, las decisiones se toman. Y con el ejemplo. Y el ejemplo ante todo, porque en esta edad influye muchísimo el ejemplo. Queremos enseñarles a tomar decisiones, pues que nos vean tomando decisiones. Por ejemplo, que cuando estemos tomando una decisión, que nos observen cómo estamos analizando, que estamos teniendo en cuenta los pros, los contras, y así sucesivamente. Así es, y algo importante también que los maestros pues modelamos estas conductas, estas actitudes, que nos vean con ganas y con entusiasmo de transformar, de tener ambientes democráticos, de tomarlos en cuenta, de hacer asambleas. Tenemos los maestros tantas estrategias que podemos implementar en nuestras aulas. En estos recorridos que ha hecho por el país, doctor, ¿usted qué logros ha podido observar? Pues bien, hemos podido identificar que cada vez hay una mayor apropiación de la nueva escuela mexicana respecto al trabajo en colectivo, al abordaje de lo que es la comunidad, al entendimiento del territorio, en la comprensión de que la educación en la nueva escuela mexicana no es solamente que aprendan unos determinados contenidos, sino que los estudiantes con esos contenidos tomen mayor conciencia de su papel como actores de cambio en su territorio. Hemos también venido observando que cada vez hay una mayor conciencia de la importancia de que las clases sean más interactivas, que se fortalezca la colaboración y que se trabaje el pensamiento crítico. Pero aún así, esto es un proceso y hay que ir avanzando. Nos faltan muchas cosas en este camino. Así es, es un proceso el que vamos empezando, desde apropiarnos nosotros también de los nuevos materiales de la nueva escuela mexicana. Como usted sabe, bueno, en nuestro nivel estamos muy contentos de que este ciclo ya tenemos la nueva familia de libros de texto en nuestras manos, y para nosotros pues fue un gran logro, triunfo, y sobre todo pues ser la primera vez que también fue elaborado por maestros del nivel de todo el país, en una convocatoria abierta donde pudimos participar, y eso también nos emociona mucho, y también lo que en ellos se plantean como las modalidades de preescolar.
Vamos a ir, doctora, a un pequeño corte, pero regresando, pues vamos a abordar este tema de las modalidades. Seguramente todas las maestras educadoras y maestros educadores pues van a estar muy pendientes, porque es de lo que estamos hablando todos los días en los pasillos, en las aulas, entre nosotros, construyendo estas modalidades. Entonces, vamos a ir un pequeño corte, pero no se vayan porque seguimos con el doctor Sergio Tobón. ¿Alguna vez has sentido miedo? El miedo nos permite librarnos de los peligros, correr, gritar o paralizarnos. Te invito a ver la siguiente narrativa a cargo de Norma Peña y Gustavo Velázquez. Nosotros les vamos a compartir la narrativa Julia y el miedo, escrita por Óscar Sánchez Vela, traducida del español al celtal por Armando Sánchez Gómez. Julia era una niña muy curiosa, pero, como todos los niños, tenía miedo a la oscuridad. Cada noche, antes de apagar la luz, sentía un enorme escalofrío. En la oscuridad, pensaba Julia, se esconde algo. Estaba tan segura de eso que, aunque tuviera muchas ganas de ir al baño, ya no quería salir de la cama. ¿Vencerá Julia al miedo? ¿Qué se esconderá en la oscuridad? ¿Vivirá alguien abajo de la cama? ¿O algo aún peor? Los invitamos a leer esta narrativa y descubrir qué le depara a Julia y el miedo. ¿Quieres que todo el mundo escuche tus ideas? En Camaleón con K 98.7 FM te ayudamos a producir un podcast para tu negocio, proyecto personal o marca. Que todo el mundo te conozca. Que todo el mundo te conozca. Nosotros tomamos tu idea y la hacemos realidad. Haz que te escuchen en simultáneo a través de radio, Facebook Live, YouTube y Spotify. Comunícate con nosotros. Te ofrecemos orientación, producción, coaching de locución y acompañamiento de contenidos. Envía WhatsApp al 777-125-2900 y con gusto atendemos tu idea. Camaleón con K 98.7 FM hace tu podcast una realidad. Una realidad. Pues ya estamos de regreso. Y aprovecho también la ocasión para mandarle un saludo a las maestras compañeras que nos están viendo. La maestra Gisela Miller, un saludo. Están en el municipio de Tepoztlán, doctor, el cual es muy bonito. A lo mejor usted ya tuvo oportunidad de venir, de disfrutar. La maestra Leti Ávila, el doctor Jesús Pineda, que ya ve que es supervisor de primaria, siempre muy activo, muchas gracias por apoyarnos. Tenemos maestras también, la maestra Aurora es desde el municipio de Amacuzac, al sur del estado, ya colindando con Guerrero, quienes están siguiendo estas transmisiones. Y pues adelante, doctor, para platicar sobre las modalidades. Sí, muy bien. Tal como lo expresaste antes de salir a la publicidad, las modalidades son un gran logro para preescolar. Creo que son una oportunidad para generar actividades creativas e innovadoras con los estudiantes, con mucha flexibilidad, para que las profesoras y profesores puedan poner en acción todo lo que van aprendiendo y también su experiencia. Tenemos aquí 6 modalidades: el proyecto, el taller crítico, la unidad didáctica, el aprendizaje basado en el juego, los rincones de aprendizaje y los centros de interés. 6 modalidades. ¿Qué es lo característico de estas 6 modalidades? Lo característico es que todas buscan el abordaje de algún problema en el territorio cercano a nuestros estudiantes de preescolar, como ya lo decíamos antes, un problema que sea que esté dentro de su experiencia en el hogar, en el parque, en la iglesia, en la escuela, en el aula.
y entendiendo como problema no solamente una necesidad, sino también una situación significativa, un acontecimiento de interés, la oportunidad de crear algo, un reto, una innovación, etc. En segundo lugar, todas estas modalidades nos invitan a generar un proceso interactivo, dinámico, en el cual los estudiantes tengan distintas formas de organización en el aula. Unas veces pueden trabajar de manera individual, otras en binas, otras en pequeños equipos, otras en gran grupo. También en estas modalidades hay que organizar a los estudiantes de diferentes formas, de acuerdo con lo que se va a trabajar. Asimismo, hay un proceso de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en las 6 modalidades. Esto significa que en todas hay que buscar que los estudiantes aprendan a indagar, a cuestionarse, a comparar, a criticar, a analizar opciones, a escoger opciones, a plantear propuestas frente a los problemas, a trabajar en colectivo, a ser creativos, a ser innovadores, pero también a sensibilizarse con su entorno, a indignarse y a buscar alternativas frente a eso que no nos gusta, frente a las barreras, frente a las dificultades. Podría decir de forma sintética que cada modalidad tiene un énfasis, aunque compartan todas estas características que acabamos de ver. ¿Me permite de pronto compartir esto? ¿Cuál es el énfasis de cada uno? Sí, claro. Porque a veces esta pregunta me la hacen mucho en las redes sociales. ¿Qué distingue el proyecto del taller creativo, de la unidad didáctica? Pues bien, a ver, el proyecto se enfoca en que los estudiantes analicen con profundidad un problema de la comunidad y trabajen en una solución frente a este problema, una solución real. Y el proyecto puede durar una semana, varias semanas o incluso meses. En cambio, en el taller crítico, el énfasis es que los estudiantes aprendan haciendo. Y por ende, lo que se espera es que desarrollen una habilidad en el taller, el cual generalmente dura una semana o máximo 2 semanas. Entonces, por ejemplo, en un taller crítico se podrían trabajar temas como el lavado de los dientes, el uso adecuado del agua, cómo lavarse las manos, cómo también trabajar en equipo con otros compañeros, cómo reunirse con los integrantes de la familia para planear un fin de semana juntos, cómo reunirlos, cómo hablarles, cómo sensibilizarlos. Mientras que la unidad didáctica, más que enfocarse en algo práctico, la unidad didáctica lo que hace es focalizarse en un aspecto concreto de la realidad del estudiante para estudiar con profundidad ese aspecto. Por ejemplo, estudiar cómo tenemos los juguetes en el hogar y cómo los podemos organizar mejor. Eso es un aspecto concreto de la realidad del estudiante. O cómo podemos mejorar el ambiente en el aula. Por ejemplo, la decoración, cómo podemos hacerla más sostenible, etc. El aprendizaje basado en el juego, en cambio, se centra en que los estudiantes aprendan contenidos concretos del programa analítico jugando. Por ejemplo, pueden jugar a tener distintos roles de profesionales de la salud y cómo a través de estos distintos roles pueden prevenir infecciones.
Entonces juegan a tener distintos roles, el rol de un profesional de la medicina, el rol de un profesional de la enfermería, el rol de un profesional en dietética, y pueden jugar a cómo cuidarse de las infecciones en el aula, en la escuela y en el hogar. Infecciones a través de los alimentos, a través del aire, etc. Y finalmente tenemos los rincones de aprendizaje y los centros de interés. Los rincones de aprendizaje es tener lugares concretos en el aula, pero también en la escuela, que aborden aspectos que les interesen a nuestros estudiantes. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, un rincón sobre la alimentación saludable, pero también un rincón para jugar con dinosaurios, otro rincón sobre esta parte de juegos tradicionales también, y así sucesivamente. Y buscar que los estudiantes puedan ir interactuando con estos distintos rincones de acuerdo con sus intereses y lo que se tiene previsto aprender. Y los centros de interés se basan en temas o situaciones que sean altamente motivantes para nuestros estudiantes. Y estos centros de interés se abordarían con profundidad a través de la indagación de información en diferentes fuentes y también mediante un proceso de construcción de los mismos estudiantes a través de dibujos, cortar y pegar, etc. Entonces, cada modalidad tiene un énfasis, pero lo que también tenemos que ver los docentes en preescolar es que hay unos aspectos comunes. Independientemente del énfasis, en todas estas modalidades tenemos que buscar que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, que aprendan a trabajar en colectivo, que se enfoquen en problemas de su comunidad y que también desarrollen conciencia frente a su realidad. Así es, doctor, y qué importante que a través de estas modalidades, pues fomentar la autonomía, la reflexión en los alumnos, la toma de decisiones y también transformar nuestro pensamiento. Pensar en un salón con una educadora dando indicaciones y todos los niños haciendo lo mismo al mismo tiempo, ya tampoco va acorde a las modalidades, ni a la nueva escuela mexicana, ni a propiciar esa reflexión, esa iniciativa en nuestros alumnos. Lo cual también pues nos lleva a relacionarlo con la autonomía profesional. Creo que aquí también es bien importante, porque si bien las educadoras no hemos tenido nunca la herramienta del libro de texto, pero así como solo nos basamos en esa y es lo único, creo que en preescolar hemos utilizado diversas estrategias y herramientas, pero siempre hemos creado nuestros propios, desde proyectos, situaciones, cuando eran secuencias didácticas, ahorita modalidades, desde que trabajábamos por enfoque competencial, estamos acostumbradas a crear currículum, a crear. Entonces, pero ahorita estamos experimentando esa autonomía profesional. ¿Usted cómo ve esto de la autonomía profesional? Sí, muy importante este punto. La autonomía profesional es poder tomar todas aquellas decisiones que ayuden a la formación integral de nuestros estudiantes, pero no de acuerdo con nuestras opiniones o percepciones, sino tomando como base siempre la pedagogía y los documentos oficiales. Y frente a esos referentes, entonces tener la libertad para llevar a cabo actividades con nuestros estudiantes que tengan impacto para el logro del perfil de egreso y el desarrollo de los ejes articuladores, considerando los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, esto significa, en el caso de las modalidades, que si bien hay 6 modalidades, son las maestras y maestros de preescolar quienes
deben tomar la decisión de cuál modalidad abordar para desarrollar determinados contenidos. Hay modalidades que permiten trabajar con todos los contenidos y hay otras que se recomiendan más para unos contenidos. Por ejemplo, la modalidad de proyectos se puede aplicar a todos los contenidos. Pero otras modalidades, como por ejemplo el aprendizaje basado en juegos, lo ideal es que se apliquen a contenidos que se puedan trabajar mejor con una experiencia lúdica. Entonces, la autonomía profesional es tener esa libertad para tomar las mejores decisiones, pero siempre considerando el bienestar de nuestros estudiantes y su formación integral. Y partiendo de los referentes oficiales, es decir, de los documentos que están publicados en el Diario Oficial de la Federación y en otros documentos de la Secretaría de Educación Pública. Con respecto también a los libros de texto, significa que podemos emplearlos de diversa manera en función también del diagnóstico socioeducativo que vayamos realizando con los estudiantes, porque el diagnóstico socioeducativo no se hace solamente una vez al inicio del ciclo escolar y así nos quedamos. El diagnóstico socioeducativo es un proceso que también hay que estarlo haciendo a lo largo del ciclo escolar, porque nuestros estudiantes van cambiando. Y eso lo sabemos mucho los que estamos vinculados a este nivel. En un mes ya hay cambios, entonces no nos podemos quedar con el diagnóstico que hicimos al inicio. Hay que estar renovando el diagnóstico hasta la última semana de clases para que con base en el diagnóstico tomemos las mejores decisiones respecto al programa analítico y el plan de trabajo en clase y podamos seleccionar los materiales de los libros de texto, como también la modalidad a seguir, junto con aquellos otros materiales que nosotros diseñemos en el proceso. Como bien lo has dicho, que en esto las maestras y maestros de preescolar son expertos en el diseño de materiales. Entonces, si bien es cierto, hay unos libros de texto, también podemos desarrollar nuestros propios materiales con base en nuestra experiencia. Así es, doctor, muchas gracias. Y bueno, también queremos platicarle y preguntarle que nos oriente acerca de su método de socioformación, si también puede ser usado en preescolar. Bueno, muy importante esta pregunta, le agradezco mucho. Nosotros hemos venido desarrollando un modelo pedagógico en Latinoamérica desde el año 2002, mediante el trabajo colaborativo con maestras y maestros de todos los niveles educativos. La particularidad de este modelo pedagógico es que se ha desarrollado desde abajo, desde las aulas, mediante la sistematización de experiencias concretas de los docentes. Y se ha transmitido ante todo de boca en boca y desde hace algunos años a través de internet, las redes sociales y blogs. En este modelo han contribuido muchísimos docentes de México en su desarrollo y en su implementación. Y como propuesta latinoamericana y mexicana, se adapta o se articula perfectamente con la nueva escuela mexicana, en lo que tiene que ver con la didáctica, la evaluación y también los procesos de gestión. Sin embargo, es una alternativa para revisar, estudiar y ver si nos puede aportar algo o no a nuestra práctica pedagógica. Así la hemos socializado nosotros, siempre como una alternativa. Por ejemplo, dentro de las estrategias didácticas que se han desarrollado en la socioformación están los proyectos socioformativos que propusimos desde el 2002, pero que desde hace algunos años se han desarrollado fuertemente en México, antes de la nueva escuela mexicana. Y los proyectos socioformativos se articulan muy bien con los principios de la NEM,
porque en los proyectos socioformativos abordamos ante todo 4 aspectos: la sensibilización, la problematización, la actuación para transformar el territorio y la socialización. Y estos 4 aspectos nos permiten trabajar en todos los campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario, como también articular campos o incluso trabajar con todos los campos. Y también esta metodología nos permite abordar todos los contenidos personales, contenidos sociales, contenidos de las matemáticas, de la educación física, etc. También otra particularidad de los proyectos socioformativos que me gustaría compartirte es que es una metodología muy flexible, que a diferencia de otras metodologías no tiene una linealidad en las etapas o pasos o en los momentos. Por ejemplo, si ustedes ven las 4 metodologías de proyectos que propone la SEP, todas tienen unos momentos establecidos que van en orden. Lo mismo las modalidades. Estas 6 modalidades también tienen unos momentos en orden. En cambio, los proyectos socioformativos no. Los proyectos socioformativos se pueden trabajar en cualquier orden. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las características de nuestro grupo. Por ejemplo, si yo tengo un grupo altamente motivado, con la necesidad de cuidar más el agua y no desperdiciarla, pues yo ya no empezaría un proyecto por la sensibilización, sino que ya iría directamente a la problematización. Y si yo encuentro que mi grupo ya tiene un avance muy importante en la problematización, porque tiene conciencia del problema, porque lo analiza, porque hace comparaciones, porque ya tiene información pertinente sobre el problema, pues paso de una vez a la actuación, desde el inicio. Entonces, esto lo hemos hecho porque una de las características de los latinoamericanos es la flexibilidad, la apertura y también el ingenio y la innovación. Y eso se ve reflejado en los proyectos socioformativos. Metodología que también se ha venido aplicando en preescolar. Hay muchas experiencias ya sistematizadas en este nivel en México que muestran su aplicación. Entonces, en el marco de la autonomía profesional, las maestras y maestros en este nivel también podrían, si así lo ven pertinente, emplear la metodología de proyectos socioformativos. Ok, muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias por compartir todo esto. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos para seguir platicando y conversando con el doctor Sergio Tobón. ¿Están listos para abordar al mundo del conocimiento, la imaginación y la creatividad? Mochila Viajera nos ofrece una colección de la Biblioteca Centenaria Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Además, esta selección está adaptada a cada nivel educativo, preescolar, primaria y secundaria, con el principal objetivo de fomentar la lectura, pero sobre todo difundir, preservar y revitalizar las culturas, lenguas, saberes y valores de los pueblos indígenas y afromexicanos. En esta ocasión nos presentarán el primer libro, Mayra Rodríguez, Gustavo López y Diego Rojas. Esta revista bilingüe nos habla del español al maya. Chocolate se llama, en maya, Chugua. Está escrita por Bárbara Sánchez y traducida por Tonantzin Gómez. Estaban Itzel y Kabil jugando allá en la selva de Yucatán. Estaban jugando a la pelota muy contentos, cuando de repente ellos vieron tirados en el suelo semillas. Era el cacao. Esta Itzel nunca las había visto, cuando de repente la curiosidad le dijo: vamos a comer semillas. Ella la probó una y otra vez. Ese sabor era muy fuerte, pero a la vez muy rico. Ella le ofreció a Kabil. Kabil probó una semilla, enseguida otra.
cuando de repente en el cielo se forman unas nubes, de esas como tormentas. De esas nubes bajó el dios Kukulcán. Ellos ya lo habían visto porque estaba dibujado en su templo. Cuando el dios Kukulcán baja, les comenta, muy enojado, ¿por qué se están comiendo esas semillas? Esas semillas era para toda su aldea. Enseguida ellos lo vieron y le hicieron una reverencia. Muy preocupados ellos le dicen, ¿cómo podemos remediar este daño? El dios Kukulcán solamente les dijo una cosa, tienen que adentrarse hasta la selva, pasando los cenotes, ahí encontrarán las semillas. ¿Quieren saber cómo termina esta gran historia? Los invitamos a que lean este maravilloso cuento. Muchísimas gracias. Pues ya estamos aquí de regreso y aprovecho para agradecerles a todos los compañeros, maestras que nos están viendo, a la maestra Juanita Cetina, compañera supervisora de Jutepec Morelos, a la doctora Dulce Oviedo, compañera asesora del CENTE, a la maestra Elizabeth Palomares, al maestro Roberto de la Paz, que también es parte de la sección 19 del CENTE, que siempre nos está apoyando. Y también un saludo muy especial a las revisoras y a las innovadoras del estado de Morelos, quienes nos han estado siguiendo en la transmisión y quienes nos están apoyando. Saludos a la maestra Mariel y a todas las maestras y maestros que hacen el favor de favorecernos con su presencia y estar aquí compartiendo, poniendo sus comentarios, compartiendo y expresando algunos comentarios. Y muchas felicitaciones para usted, doctor Sergio Tobón. Le mandan, en realidad las educadoras, los educadores pues lo mandan felicitar. Y hablando de estas herramientas y de el proyecto socioformativo que usted nos decía, también tenemos otra herramienta que ahorita está muy de moda, que es la inteligencia artificial. Entonces me gustaría ya para finalizar esta charla poder abordar ese tema, porque cada vez habemos más maestros y maestras interesados, obviamente, pues en utilizar y beneficiarnos de la tecnología, pero pues siempre utilizarla, por supuesto, con ética, con profesionalismo. Como usted lo decía, la autonomía profesional tiene como marco de referencia los documentos normativos. Mi autonomía profesional no puede salir a hacer algunas acciones fuera de la ley, eso no se puede. Es en el aspecto pedagógico, dentro de la normatividad, mi autonomía profesional. ¿Cómo ve usted, doctor Tobón, la inteligencia artificial? Muy bien. Desde el inicio, nosotros también nos dedicamos a estudiar la inteligencia artificial porque vimos una opción en ella para reducir progresivamente la carga académica. Entonces también hemos estado haciendo ejercicios con docentes de diversos niveles sobre el empleo de la inteligencia artificial para reducir esta carga académica y tener más tiempo para dedicarle a los estudiantes. Esto es lo que hemos venido haciendo a lo largo del país. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Estamos ante una tecnología disruptiva, innovadora, una tecnología que quizás no esperábamos tan pronto con este nivel de avance que se tiene. Y lo que busca la inteligencia artificial es semejar cada vez más el funcionamiento del cerebro a través de máquinas y redes. Entonces, la inteligencia artificial busca hacer tareas como recopilar información, organizarla, hacer síntesis de la información, generar productos a partir de esa información como resúmenes, blogs, artículos, noticias, informes. También proponer a partir de la información opciones para abordar determinados problemas o situaciones del entorno. Bien.
Hay muchas aplicaciones en la actualidad para utilizar la inteligencia artificial, que podemos usarlas en su modo gratuito, como ChatGPT, Copilot, Gemini o Gemini, y también Claude. ¿Cuál es mi sugerencia frente a la inteligencia artificial? Mi sugerencia es tener claridad para qué la vamos a emplear, es decir, cuáles son los propósitos. Segundo, identificar cuál de las inteligencias artificiales que hay nos puede ayudar mejor en el proceso. Porque para unas tareas es muy buena opción emplear ChatGPT, pero para otras Claude, para otras Copilot, para otras Gemini o Gemini de Google. Entonces es importante también entender las fortalezas de cada una de estas aplicaciones de la inteligencia artificial generativa y así sacar lo mejor de ellas. Luego tenemos que aprender a construir los prompts. Y aunque nos encontremos con muchas páginas web donde ya están listos los prompts, no se trata solamente de copiar el prompt y pegarlo ahí en la aplicación, sino que también tenemos que adaptar ese prompt a lo que necesitamos, a nuestro territorio. Por eso es fundamental tener un buen diagnóstico socioeducativo, para que este sea el que nos oriente, ya sea en la construcción desde cero del prompt o en su adaptación. Entonces, al momento de construir un prompt, tenemos que darle un rol, una tarea, un contexto, una información de entrada, en lo posible con archivos que subamos, y también indicarle cómo debe ser la tarea o el producto de salida con todo detalle. Bien. Asimismo, hay que ir analizando lo que vaya generando esta inteligencia artificial. No, porque no se trata solamente de quedarnos con la primera respuesta y ya lo tenemos, no. A ver, tenemos que preguntarnos, ¿esto será pertinente? ¿Esto no será pertinente? ¿Esta información es real o no es real? Entonces también tenemos que comparar con otras fuentes. Y a través de la misma aplicación, irle dando instrucciones a la inteligencia artificial para que mejore la tarea. Quita esto, corrige esto, replantea aquello, utiliza esta nueva información. Por ejemplo, para una planeación didáctica, subirle el diagnóstico socioeducativo y el programa analítico para que tome esto como referencia. Y entonces, cuando interactuamos con la inteligencia artificial de esta manera, estamos desarrollando la creatividad del pensamiento crítico. Pero ahí no termina todo. Luego tenemos que revisar muy bien la tarea que hicimos con la inteligencia artificial, compartirla con otros, a ver si lo ven pertinente o no. Asimismo, en el trabajo en colectivo, mostrar qué aprendizajes hemos obtenido, con qué barreras nos hemos encontrado para que otras personas las eviten. Por ejemplo, si ya sabemos que con una aplicación no podemos hacer bien una determinada tarea, pues compartirlo esto con nuestro colectivo, nuestro círculo de estudio, para que ellos ya eviten hacer eso. Asimismo, sugerimos formarnos muy bien en inteligencia artificial, porque estoy convencido de que si utilizamos con pertinencia esta tecnología, podemos fortalecer aún más nuestro impacto con los estudiantes, reducir la carga académica, hacer un trabajo más pertinente, tener mejores recursos y desarrollar estas habilidades como la creatividad, la conciencia y el pensamiento crítico. Y lo mismo ir haciendo paulatinamente en los estudiantes. Aunque yo recomiendo no hacerlo en el nivel de preescolar,
ni tampoco en los primeros grados de primaria. Yo creo que podríamos iniciar paulatinamente a los estudiantes en inteligencia artificial en el grado 5º o 6º de primaria o en secundaria. Sí, así es, doctor. Fíjense que quiero compartirle que hace poco escuché un podcast y decían las nuevas carreras mucho más exitosas son aquellas que utilizan la inteligencia artificial, pero no tener miedo a que la inteligencia artificial vaya a poder reemplazar la parte humana, porque nunca va a ser así. Pero sí puede reemplazar a alguien que no sepa utilizarla, no a quien sí sabe. Por eso la importancia de estar capacitados, de estar con ese dinamismo con el que se mueve el mundo, pues nosotros también en esa dinámica seguir el aprendizaje, las capacitaciones, seguir construyendo con compañeros y seguir fortaleciendo nuestro conocimiento. Y bueno, sí, pues no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Miren, a veces a mí me escriben autoridades, hasta de ministerios de educación, que no aborden la inteligencia artificial, y yo lo que les digo es, antes, al contrario, hay que abordarla, no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es prepararnos muy bien en la inteligencia artificial, porque si no nos preparamos, de todas maneras va a venir la inteligencia artificial, como vinieron los celulares, como vinieron las redes sociales. Hay que prepararnos. ¿Para qué? Para que podamos utilizarla a nuestro favor. Así es. Y eso mismo en la parte de la docencia. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los docentes. En la medida en que los docentes nos formemos y también podamos llevar a cabo una labor de mediación auténtica con nuestros estudiantes. Así es, no nos queda más que capacitarnos y tomar el beneficio de toda esa tecnología mientras la utilicemos con ética, con profesionalismo, pues va a ser un efecto positivo, ¿verdad? Entonces, qué importante poder seguir, porque el mundo es cambiante. Lo que ahorita estamos viendo como novedad, seguramente en poco tiempo ya no lo será. Habrá nuevas tecnologías y tendremos que ir con ellas de la mano, descubriendo, aprendiendo. Nunca se termina el aprendizaje en ninguna etapa de la vida. Entonces también nosotros en preescolar es muy bonito comenzar a que el niño tenga el gusto por aprender, que él mismo descubra cómo aprende todas estas habilidades metacognitivas, pero sobre todo que busque su propio aprendizaje, que no esté esperando a que sea un adulto el que le venga a decir qué hacer, el que le dé la información, sino tener esa curiosidad de buscarla, de necesitarla, de disfrutar el aprender, porque eso le va a ayudar, esas herramientas, toda su vida. Pues le agradecemos mucho, doctor Sergio Tobón, su participación. Realmente estamos muy felices, nos ha engalanado con su presencia. Muchas gracias por todo, compartirnos las modalidades, los proyectos socioformativos, un poquito de la IA. Pues sabemos que el tema educativo es muy amplio y siempre el tiempo es escaso, pero nos vamos muy enriquecidos, fortalecidos y agradecidos por su tiempo, su presencia. No sé si quiera concluir con algo. No, a ti muchas gracias por invitarme a este importante programa. Me ha encantado este proyecto que llevas y simplemente les quiero invitar a que en ChatGPT, donde aparece la opción de GPTs, que es, con una opción gratuita, busquen varias aplicaciones que yo he desarrollado para preescolar. Por ejemplo, tengo una aplicación entrenada con cientos de ejemplos en preescolar sobre cómo hacer una planeación con la modalidad de proyecto o cómo hacer, por ejemplo, el diagnóstico socioeducativo. Entonces, ya son aplicaciones entrenadas que las encuentran de forma gratuita en ChatGPT buscando por mi nombre. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a estar al pendiente de utilizar todo lo que nos ha enseñado para que esto no sea lo escucho y ya, sino tengamos nosotros también la curiosidad de investigar, fortalecernos y poder poner en práctica todo lo que nos ha compartido. Entonces le agradecemos mucho su presencia
Y con esto estamos llegando al final de este programa de Maestras Trabajando, y recordarles a las personas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos van a encontrar como Maestras Trabajando, en YouTube igual del mismo nombre. Y aprovecho la ocasión para mandarle un fuerte abrazo a toda la zona 029 de preescolar, el cual soy su supervisora, y me da mucho gusto trabajar con todo ese equipo, y que este programa también es de ellos y que han contribuido a engrandecerlo con todas sus aportaciones. Y un saludo muy especial a la doctora Erika Rosales Ortiz, quien el día de hoy pues está ganando su dirección, su plaza definitiva como directora, porque los maestros también nos motiva a crecer, queremos aprender más, queremos estar en diferentes funciones, porque eso nos enriquece, y el compartir con mucho más personas. Muchas gracias, doctor Sergio Tobón, por su presencia, y recordarle que aquí siempre tendrá a su disposición este micrófono, las puertas abiertas. Muchas gracias, y no se pierdan las siguientes emisiones de Maestras Trabajando. ¿Quieres que todo el mundo escuche tus ideas? En Camaleón con K 98.7 FM te ayudamos a producir un podcast para tu negocio, proyecto personal o marca. Que todo el mundo te conozca. Que todo el mundo te conozca. Nosotros tomamos tu idea y la hacemos realidad. Haz que te escuchen en simultáneo a través de radio, Facebook Live, YouTube y Spotify. Comunícate con nosotros. Te ofrecemos orientación, producción, coaching de locución y acompañamiento de contenidos. Envía WhatsApp al 777-125-2900 y con gusto atendemos tu idea. Camaleón con K 98.7 FM hace tu podcast una realidad. Una realidad.